Dios bendiga tu vida, este precioso y maravilloso día. Bueno, en este precioso domingo quiero compartir la bendita palabra que el Señor me ha dado para este domingo. Y esta palabra se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Te voy a leer del del versículo 1 al 8. San Juan 5 del 1 al 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Quiero hablarte un poquitito de esta hermosa palabra. Quienes han tenido la oportunidad de ir al bendito pueblo de Israel, a Tierra Santa, dicen que aún continúan las ruinas del estanque. Este era un estanque muy cerca de la puerta de las ovejas, dice. Se dice que ese estanque servía para lavar los animales que los peregrinos traían para presentar al templo antes del sacrificio. Yo quiero que veas el uso que se le daba. Lo primero que nosotros imaginamos cuando nos hablan de Betesda era de un lugar hermoso, pero la realidad es que el estanque de Betesda, podemos imaginarnos que si era un lugar donde se lavaban los animales que iban para el sacrificio, pues podemos imaginarnos que había muchísimos animales ahí dispuestos para pasar a lavarse y llegar al sacrificio. Y podemos imaginarnos a estos animales haciendo sus necesidades ahí, el bullicio de los animales, y no me suena tan agradable el escuchar tantos animales. Cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que en realidad no era tan bonito. Habiendo multitud de enfermos, yo me puedo imaginar que muchísima gente acudía a lavar sus animales, pero también había enfermos, dice la palabra de Dios, ciegos, cojos, paralíticos, multitud. Yo no sé, pero yo creo que en alguna ocasión a cada uno de nosotros nos ha tocado escuchar historias como esta. Se dice que ese lugar llegaba un ángel, se movía el agua y se suponía que llegaba un ángel y era ese ángel el que movía las aguas, y en ese momento había que entrar inmediatamente. Esta historia del pueblo judío, quizá también nosotros hemos escuchado alguna historia. Yo recuerdo que yo he escuchado que las aguas termales, que son buenas, que son milagrosas, que son curativas. Y bueno, también algunas ocasiones hemos escuchado algunas cosas muy raras. Precisamente este lugar del que habla, se suponía que
era algo que se conversaba, que se corrió ahí entre la multitud de los judíos, de lo que sucedía. Aquí lo que es relevante, porque hay muchas cosas que podemos aprender en esta historia. Lo importante de esta historia es lo que hizo Jesús por ese paralítico. Dice la palabra de Dios que tenía 38 años esperando la oportunidad. Eso, lo hermoso de esta historia es precisamente lo que hizo Jesús, pero en muchas ocasiones a mí me ha tocado escuchar personas que hablan precisamente del estanque. Como que le están dando una importancia muy grande al estanque. Pero si analizamos nosotros, era un estanque y en ese estanque se lavaban los animales para poderlos llevar al sacrificio. Pero surgió ahí en el pueblo judío la oportunidad de un milagro. Se movían las aguas y aquella persona con la esperanza de un milagro se acercaba cuando el agua se movía y decían ellos que era un ángel que bajaba. Yo recuerdo cuando estuvimos estudiando en el Instituto Bíblico, cuando estuve en el seminario, analizamos mucho esta historia y muchas veces hemos escuchado que la gente se va directamente a hablar del estanque, de que se movía, de que había un milagro, pero bueno, Jesús estaba ahí. Jesús estaba al lado, Jesús estaba haciendo el milagro, no era el estanque. Y bueno, para los judíos ese lugar era algo así como una especie de milagro. Tanto así que el mismo gobierno había mandado hacer 5 pórticos más para poder albergar a más gente. Imaginemos por un instante ese lugar con multitud de enfermos esperando para correr en el momento que veían que el agua se movía. Y al ver que se movía el agua decían, un ángel bajó, un ángel movió las aguas y hay que entrar inmediatamente. La Biblia no dice cada qué tanto, nada más dice de cuándo en cuándo. No había fecha específica para que sucediera esto. Muchas veces nos sucedió o nos ha sucedido. En lugar de poner la confianza en nuestro dador de vidas, hay personas que todavía están buscando una pata de conejo, una cola de conejo para la suerte, un colibrí disecado para el amor. No sé en tu país, pero aquí en México así se hace. Una imagen de San Benito para ahuyentar al diablo. Yo quiero decirte que un testimonio muy pequeño. Yo era muy devota de la juquila. La ignorancia del ser humano. Yo no conocía a Jesús, solo de oídas lo oía. Pero mi fe estaba puesto en eso. Y cada año yo acudía y yo recuerdo cómo mi hijo se reía de mí. Hay un lugar que le llaman el Pocito antes de llegar a esa ciudad, a ese lugar. Y yo recuerdo que llegábamos al Pocito y me pasaba en mi ignorancia 1 hora buscando ver dónde veía a la Virgencita. Porque la gente decía que en ese pozo se aparecía la Virgencita. Y que ahí, en esa agua, en esa agüita estancada, ahí se aparecía. Y yo recuerdo cómo mi hijo se reía de mí. Pido perdón a mi Señor por mi ignorancia. En lugar de poner los ojos en mi Señor, yo estaba poniendo mis ojos en un ídolo, buscando mirar un ídolo porque la gente decía que ahí se aparecía y que ahí la veían en el fondo de ese estanque. Y ahí estaba yo hasta una lamparita cuando ya era muy noche para poder verla. Nunca la vi. Gloria a Dios. Y cuánta gente, amados, estancada en ese lugar esperando tener éxito y poder entrar a ese estanque y ser sano.
¿Cuánta gente rezándole al santito, esperando que el santito les haga el milagro y no pasa nada? Este hombre tardó estancado en ese estanque 38 años ahí esperando su milagro. Era necesario que Jesús llegara. Quiero decirles que cuando no se conoce a Dios se cometen muchos errores. Por eso es que nosotros necesitamos abrir los ojos. A eso nos ha enviado el Señor, a abrir los ojos a aquellos que aún están en ceguera. A mí me tocó viajar a un lugar donde se suponía que sanaban enfermos, que había filas enormes, tanto así que debíamos de llegar un día antes para poder dormir en ese lugar. Había cuartos, imagínense nada más, había cuartos de renta donde pasar la noche porque a las 5 de la mañana había que estar haciendo fila en ese lugar. Yo solo de oídas conocí a mi Señor, no tenía una relación con Él. Y bueno, por eso es que nosotros necesitamos tener misericordia por aquellos que en este momento están cegados. Porque por la misericordia de Dios nuestros ojos fueron abiertos. Jesús nos alcanzó por su grande misericordia. Dice la palabra del Señor que había fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando ve acostado a este hombre, supo que llevaba mucho tiempo así, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él le contestó, Señor, me encantaría, parafraseando, Señor, me encantaría, pero no tengo quien me meta en el estanque. Porque cuando yo veo que se agita el agua, en lo que yo voy y llego, ya otro me ganó. Jesús solamente le dijo, toma tu lecho y anda. Amados, hay mucha confusión respecto a este versículo porque si nosotros analizamos en arameo la palabra Betesda, significa casa de misericordia. Y si nosotros analizamos la casa de oración donde pastoreamos nosotros, es una casa de misericordia. Lo que quiero decirte es que lo que esto significa es que aún hay gente en la misma iglesia esperando que se mueva el agua del estanque. Personas que aún dudan de su fe cuando están pasando una prueba. Yo creo que es el momento de salir del estanque. Ese hombre demoró 38 años hasta que Jesús llegó a su vida y le dijo, toma tu lecho y anda. Cree en Jesús. Hoy el Señor te está diciendo, ¿quieres salir de ese estanque, de esa situación en la que por muchos años has estado? Hace apenas unos días el Señor me da una palabra preciosa. Como tuve dudas, me dio la palabra por la mañana y dudé. No sabía cómo interpretar esa palabra. Ezequiel 37:12. Dice el Señor, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de las sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y los haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué preciosa palabra. El Señor me habla a través de una hermana y me dice, me empezó a hablar el Señor a través de ella y me dice, habla, habla. Es tiempo de que mi pueblo salga de esos sepulcros, habla. Dile a mi pueblo, profetiza, saca a mi pueblo de las sepulturas. Y yo me espanté. Quise hacer como Jonás en ese momento. Para mi sorpresa, el Señor me da esta palabra nuevamente por la tarde. Oh, mi Dios, qué preciosa y maravillosa palabra.
cuando me da nuevamente esta palabra. Lo primero que pensé al principio cuando la hermana empezó a hablar, el Señor a través de esa hermana, y me dice, tienes poder, ve y habla a mi gente. Ellos están muertos, sácalos del sepulcro. Lo primero que se me ocurrió, literal, dije, Dios mío, pero yo cómo voy a ir al cementerio, cómo yo le voy a hablar a un muerto y le voy a decir que se levanten, oh Dios. Y quise huir como Jonás. Cuando el Señor me da nuevamente esta palabra y me dice el Espíritu Santo, habla, dile a mi pueblo, tienes el poder que yo te estoy dando, profetiza. Dile a mi pueblo, yo abro tus sepulcros y salgan de las sepulturas, así ha dicho el Señor, y sabrán que solo Él tiene el poder de sacarlos de sus sepulcros. No más estancamientos, recibe el Espíritu de Dios hoy. No más muerte espiritual en el nombre de Jesús. Sal de esa sepultura donde has estado por mucho tiempo. Sal en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios mío, cuando el Señor me dice, yo te estoy dando el poder, habla. Amado, si hay algo a lo que yo temo, es a ser profeta. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque tengo miedo a equivocarme. Tengo miedo a dar una palabra que no venga del Espíritu de Dios, sino de mi carne. Pero algo que yo he aprendido y le doy gracias a mi Señor es precisamente cuando me revela 2 veces. Cuando me dice, no me creíste, pero era para ti la palabra. Cuando yo hablaba con la hermana, ella me decía, pastora, ¿qué me pasa? ¿Por qué le dije eso? ¿Qué tengo? Le dije, no sé, no entiendo. No sé si esa palabra es para ti, hermana, o es para mí. No sé, le dije. Yo se la quería aventar a la hermana. No la quería tomar porque tenía miedo. Me dijo, hermana, pero ¿por qué yo le hablé a usted? Ella me mandó un mensaje y me habló y me dijo, tienes que hablar, tienes que sacar a mis hijos de la sepultura, tienes que sacarlos. Ni siquiera me dijo Ezequiel 37:12, donde está esta palabra. No me dijo el texto, solamente ella me dijo, empezó a hablar y me dijo, tienes poder, ve y saca a mi pueblo, sácalos de la sepultura, me dijo, háblales y sácalos de la sepultura. Y yo me espanté. Pero más tarde, cuando el Señor me habla y me da Ezequiel 37:12, le digo a la hermana, era para mí la palabra, hermana. Y yo quiero decirte que el Señor me ha enviado. Y yo quiero decirte que no más estancamientos, que hoy tú que me escuchas, es para ti esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, escúchame bien, yo abro tus sepulcros y hoy sales de la sepultura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy sabrás que solamente Él tiene el poder para sacarte del sepulcro. No más estancamiento. Ahora recibe al Espíritu de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. No más muerte espiritual, no más estancamientos, no más dudas. Hoy declaro vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te alabo. Te bendigo, mi Señor. Te ofrezco honor, gloria, honra, adoración. Gracias, Padre. Te pido perdón porque dudé por un momento. No quería tomar esta responsabilidad tan grande. Pero yo te pido, mi Dios, que tú, Padre de la gloria, tu Espíritu Santo,
Haga llegar esta palabra donde tenga que llegar, mi Dios. No yo, mi Padre, sino tu Espíritu Santo. Lleva esta palabra, Señor, para quien tú desees esta palabra, Señor. No es casualidad ni coincidencia la persona que escuche este audio. El Espíritu de Dios hoy te habla y te dice: no más estancamiento, no más dudas. Hoy levántate en el nombre de Jesús. Hoy tienes vida. Sal de ese sepulcro en el nombre de Jesús. Amados, el Señor sabe para quién es la palabra. Yo quiero decirte que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú la recibas. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida.